damos inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Hospital Nacional, tan nacional como tú. En pocos minutos damos inicio a nuestra transmisión. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. En pocos minutos daremos inicio. Prepare sus preguntas para el especialista que hemos invitado en la tarde de hoy. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Gracias a todos los que están conectados en este momento. Le damos las gracias. Bienvenidos en esta tarde. Tenemos la casa, un invitado muy especial a petición de todos nuestros seguidores. Si usted está en casa, usted está en su oficina, usted está viendo esta transmisión, le comentamos que pueda compartirla con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos. Hágalo, porque vamos a hablar de COVID, pero vamos a hablar de COVID, del paciente crítico de COVID. Es importante hoy en día que todos conozcamos Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias, y precisamente de eso se trata al invitado que hemos traído en la tarde de hoy, Hospital Nacional, a quien le damos la cordial bienvenida, el doctor Cándido Amador. Buen día, doctor, bienvenido. Muy buenos días. Doctor, vamos a empezar porque sabemos que este live es un live tan esperado por todos, y cuéntenos, para que todo el público que está conectado nos pueda conocerlo. ¿Quién es Cándido Amador? ¿Cuál es su especialidad, doctor? Correcto. Bueno, yo soy el doctor Cándido Elías Amador Fernández. Soy jefe de cuidados intensivos del Hospital Nacional desde hace 17 años. Soy egresado de la Facultad de Medicina, con orgullo, de este país. Y obviamente con estudios posgrados pues en el extranjero, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice medicina interna, terapia intensiva, y aparte de eso soy fisiólogo, en el cual hicimos una maestría en ciencias biomédicas con especialización en fisiología en la Universidad de Panamá, por lo cual pues estamos aquí a contestar todas las preguntas y todas las dudas de nuestro público acerca del COVID-19 en pacientes críticamente enfermos. Bien, muchísimas gracias, doctor, y sabemos que usted ha hecho un alto porque, como usted bien lo ha mencionado, el manejo de usted son los pacientes críticos. Lamentablemente nuestras cifras en Panamá van en aumento y era necesario esta entrevista para hacer docencia con todos aquellos que se van uniendo, de verdad que sí. Así que arrancamos, doctor, y empecemos por algo básico que, si bien es cierto, muchos de nosotros nos hemos ilustrado en internet, pero usted como especialista, cuéntenos qué es el COVID. Empecemos por allí, para ir luego desatando algunas otras dudas. Correcto. Para saber la definición de COVID es muy importante ver los antecedentes históricos, ¿no?, de la enfermedad. Ustedes saben que esto fue descrita el 31 de diciembre en la provincia de Hubei, en Wuhan, en la ciudad en China, que queda en la parte sur de China. Se empezaron a ver neumonías atípicas del mes de noviembre, diciembre. Ya en el 31 de diciembre pues se declara a través de la CDC de China, a la Organización Mundial de la Salud y a la CDC en Atlanta, que había una nueva neumonía típica, que al inicio pensaban que se podría tratar del SARS-1, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda ocasionado por un coronavirus, y posteriormente, cuando se hicieron la secuenciación para ver qué tipo de coronavirus era, se dio cuenta que era un coronavirus totalmente diferente o novel, nuevo al SARS-1,
que ocasionó pues una epidemia también en China y que se distribuyó en el mundo, pero se pudo controlar rápidamente esta epidemia en la ciudad pues, de Shandong, en China, y obviamente se distribuyó, pero con una muy baja tasa de infección o de contagio. Ahora, este virus, al ser secuenciado por la CDC en China, en Hubei, en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, se dieron cuenta que, pues, que era ocasionado por un novel virus llamado SARS-CoV-2, ¿no? De la familia coronavirus, un beta coronavirus, en el cual pues era altamente contagioso y producía una neumonía inicialmente atípica con síntomas que a medida que fueron avanzando los meses, el paciente vieron cuáles eran los síntomas más frecuentes. Estos pacientes tenían fiebre, tenían dolores de garganta, tenían tos, y después de una semana empezaban con disnea o dificultad respiratoria que los llevaban obviamente a necesidad de intubarlos, ponerle un tubo, una vía aérea artificial en la tráquea y ponerlo a ventilación mecánica con un respirador artificial, y muchos de estos pacientes pues morían inicialmente. De aquí que se denominó esta enfermedad por coronavirus, ¿no? En la nomenclatura COVID-19, que significa enfermedad infecciosa de coronavirus 19, porque fue descrita el 31 de diciembre de 2019. Por eso es que se llama COVID-19. Co de coronavirus y de infección, de disease, de infección, y el año 2019 que fue descrita. Ahora bien, en su experiencia, doctor, porque estamos frente a un intensivista, a un especialista en ese paciente de estado crítico, en la evolución. COVID ataca al paciente, ataca al cuerpo como tal, ¿y cuál es esa evolución en el cuerpo? ¿Cómo se va transformando al punto de llegar a un paciente crítico? Correcto. Es muy importante mencionar que el COVID-19 es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad viral que afecta múltiples órganos, no solamente los pulmones o el sistema respiratorio inferior, ¿no? Ese es el órgano que más comúnmente se afecta, que más comúnmente pone en peligro la vida del paciente inicialmente, pero es un virus que se incorpora al cuerpo a través de un receptor. Este receptor se llama enzima convertidora humana clase 2, para que sepan el nombre del receptor, ¿no? Pero lo cierto es que ningún virus entra al cuerpo si no se une al receptor de la célula. El virus tiene que entrar para invadir la célula, y para entrar el virus e invadir la célula necesita un receptor de acoplamiento en la membrana, en esa estructura que rodea la célula. Se une el virus al receptor, que es la enzima convertidora humana clase 2, y esta enzima convertidora humana clase 2 no solamente está en el epitelio pulmonar alveolar, en una estructura celular del alveolo que se llama neumocito tipo 2, es una célula del alveolo específica, pero este receptor también se encuentra en los vasos sanguíneos, en el riñón, en el tracto gastrointestinal, se encuentra en el corazón, se encuentra en múltiples órganos. De aquí que no nos extraña, de que este virus puede producir síntomas muy variables, de síntomas respiratorios, afección al sistema nervioso como pérdida del olfato, anosmia o hiposmia, pérdida del gusto que se llama disgüesia, ¿verdad? O alteraciones importantes gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, hay casos también de hepatitis, ¿no? Leves, anictéricas con inflamación del hígado, hay casos de afección renal súbitamente con datos de falla renal, hay causas de miocarditis por infección del corazón con falla cardíaca y datos de hipotensión o baja presión arterial, de manera que es un virus que produce una enfermedad sistémica en los órganos. Sabemos que el virus entra principalmente a través del sistema respiratorio, ¿verdad? A través de gotitas de aerosoles, el paciente entra y obviamente entra a la mucosa, y de ahí el virus pasa al epitelio alveolar, donde va a desarrollarse la enfermedad y el virus se va a replicar. Y esa replicación viral en la célula, que son millones de copias hijas que va a producir a partir de una célula madre, va a invadir el organismo en forma sistémica. De ahí que ustedes verán pacientes que hacen falla renal, pacientes que hacen falla cardíaca, neumonías severas que requieren ventilación mecánica, pero también alteraciones gastrointestinales importantes, ¿no? Como diarrea, náuseas, vómitos, y afección al sistema nervioso central periférico con disgüesia o falta de gusto, falta de olfato, y también alteraciones cognitivas al sistema nervioso central. Estos pacientes
llegan al cuarto de urgencia muchas veces con sensaciones de confusión, delirio, agitado. El paciente no sabe qué le pasa, está desorientado, muchas veces no se acuerda su nombre, ni qué día es hoy, ni dónde está. Entonces son datos importantes que nos habla que este virus produce una afección sistémica. Ahora, ¿cuándo el paciente va a llegar a intensivo? Cuando el paciente tiene un compromiso a sus órganos vitales. Hay varios scores o clasificaciones de severidad que no es el momento de decirlo porque pues la audiencia pues no son médicos y no les interesa saber el score SOFA, el CURB 1 o el CURB 2. No, lo que tienen que saber prácticamente es lo que yo voy a tratar que ustedes se lleven de esta charla, de esta conferencia, es que aquel paciente que tiene una oxigenación baja en la sangre, y eso se detecta rápidamente en el cuarto de urgencia con un oxímetro de pulso. Inclusive hay un oxímetro de pulso que se vende y que la gente tiene en su casa y pueden detectar que tendrá una saturación menor o igual a 93%, aquella persona que tiene una frecuencia respiratoria ya arriba de 20 por minutos, aquella paciente que tiene una frecuencia cardíaca arriba de 100, 120 por minuto, aquel paciente, ¿verdad?, que tiene una sensación de fatiga, de debilidad severa, son indicadores de que este paciente es un paciente que lo más probable tenga una neumonía severa, bilateral y que va a requerir unidad de cuidado intensivo. Aunando o sumando a esto si hay alteración de los signos vitales, ¿no? Como bajada de la presión arterial, bajada del flujo urinario, aumento de enzimas químicas que medimos de la función renal en sangre, como la urea o el nitronurea, como la creatinina, y cuando se hacen pruebas de gases arteriales para medir la oxigenación, ya esto en el hospital, en el cuarto de urgencia, podemos ver que el paciente tiene una hipoxemia o disminución de la oxigenación sanguínea. Eso se llama hipoxemia, disminución de la oxigenación sanguínea con disminución en la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina. Eso se llama saturación arterial de oxígeno disminuida, y que el paciente obviamente presenta indicadores de baja perfusión o bajo flujo sanguíneo a órganos vitales y eleva una sustancia que se llama lactato en sangre, y el lactato está elevado. Entonces todos son indicadores que no habla de la severidad del paciente, tomando en cuenta también el estado mental, la confusión que he dicho, son indicadores que va a hacer que el paciente tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, si bien es cierto, doctor, hoy en día, para el escenario no solamente en Panamá, sino el escenario mundial, esto cada vez más, la teoría va de la mano de lo que va evolucionando esta situación. Resulta que se habla hoy en día de que hay pacientes asintomáticos. Puede llegar un paciente asintomático de ser asintomático a pasar un paciente crítico sin saberlo. ¿En qué momento se disparan las alertas de que usted pudiera estar en un rango de paciente con posibilidad de complicarse? Correcto, es una excelente pregunta, Yanair. Sabemos que por los estudios epidemiológicos que se han hecho desde el mes de diciembre, enero, hasta la fecha, sabemos ya el comportamiento del virus. Sabemos que el periodo de incubación es muy amplio, que puede ser de un día hasta 21 días, pero lo que sí se sabe es que el promedio, el periodo de incubación del virus son 5.6 días. O sea, estamos hablando entre 5 a 6 días. Es el periodo cuando el virus entra al cuerpo y se desarrolla la enfermedad que llamamos periodo de incubación. Entonces, la mayor parte de las personas, más del 80%, 81, 82%, son asintomáticos. Pero estas personas asintomáticas, que es el talón de Aquiles, son pacientes que tienen carga viral suficiente para transmitir y contagiar a otras personas sin tener ellos síntomas. Ahora, de los pacientes, estos pacientes que van a desarrollar síntomas leves o son presintomáticos, es decir, que desarrollan síntomas después, ¿no? Al quinto día, séptimo día empiezan a desarrollar síntomas. Estos pacientes pueden evolucionar entonces en ese 20% de pacientes que pueden requerir ayuda en el hospital, porque el paciente tiene ya fiebre sostenida de 3-4 días de evolución, arriba de 39 grados, porque el paciente tiene una debilidad extrema, severa, porque el paciente está con mucha tos, ¿no? Seca, es una tos no productiva, que es la característica, es una tos seca, irritativa, y aparte de eso el paciente empieza a tener dificultad para respirar. Esto, el término médico se llama disnea. Disnea es la dificultad para respirar.
y es algo subjetivo porque cada persona manifiesta la dificultad respiratoria en forma diferente. Entonces el médico tiene que buscar en forma objetiva si esa disnea está asociada o no a un cuadro infeccioso pulmonar, porque también puede estar asociada a otras causas como falla cardíaca, etcétera. Entonces es muy importante que el paciente sí efectivamente puede evolucionar de un periodo de no tener síntomas a ser presintomático y a desarrollar síntomas, ¿no? Normalmente al 5.º día empiezan a desarrollar síntomas, al 7.º día los síntomas ya son importantes como fiebre, tos, debilidad generalizada, puede tener dolor de garganta, repito, algunos tienen problemas del olfato, hiposmia o pérdida, ausencia total del olfato, anosmia o trastorno del gusto, disgüesia, o si no siente nada, se llama asgüesia, de manera que el paciente empieza a tener síntomas al 5.º día, al 7.º día y ya al 10.º día el paciente puede tener ya síntomas respiratorios importantes. El problema de esto es que si el paciente no busca atención temprana, va a esperar 14 días o 2 semanas, que entre el 10º al 14º día son días muy importantes porque es lo que se describe la fase 2 de la infección del COVID-19, teniendo en cuenta que la fase 1 es la fase de replicación viral, donde no se producen muchos síntomas, y ya la fase 2 es una fase netamente pulmonar. El problema está que después del 14º día, de 2 semanas, el paciente entra a una fase inflamatoria severa, que es la fase 3. Y esa fase es peligrosa porque si el paciente no se diagnostica a tiempo, llega al cuarto urense ya con insuficiencia respiratoria, con saturaciones de oxígeno baja, o sea, oxigenación en la sangre muy disminuida, debajo del 93%, cuando lo normal en área ambiente, una persona sin problemas pulmonares previos, sin fumador, sin ser EPOC, sin tener ningún problema grave en el pulmón, una oxigenación en un sujeto normal de 70 kilos, joven, debe estar arriba del 98% sin oxígeno, teniendo en cuenta que nosotros respiramos todo. El aire ambiente tiene obviamente la composición del aire, que en su mayor parte es nitrógeno, 79%, el 21% es oxígeno. Si tú respiras el 21% de esa mezcla de gases, que es la atmósfera, que respiramos todos, el 21% es oxígeno y tendríamos 98%. Esta persona tiene 93 o menos. Ya empieza a tener fiebre, dificultad respiratoria. Cuando llega al hospital, el médico lo ausculta y tiene ruidos pulmonares anormales. Normalmente cuando el aire entra a la vía aérea superior, a la vía aérea inferior, llega al alveolo, que son como bolsitas, sacos de aire, no se genera un ruido anormal, se genera un ruido prácticamente que llamamos el murmullo de las vesículas alveolares o murmullo vesicular, que es normal. En este caso se auscultan crépitos, que esos crépitos es cuando entra el aire al alveolo y se abre el alveolo, está lleno de líquido por la inflamación y se ausculta el médico crépitos en los pulmones. Ya esta es una situación pues, de extrema gravedad, sobre todo porque los crépitos son bilaterales y la neumonía que hacen estos pacientes son neumonías bilaterales. Ahora bien, doctor, escucharlo hablar, pues obviamente nos genera un poquito de ansiedad porque estamos hablando de esa complicación la cual usted maneja todos los días en sus pacientes, pero estamos nosotros en casa, resulta que estamos diagnosticados, somos positivos. ¿Qué tips, qué recomendaciones, doctor, saber en qué momento correr a tiempo al hospital para recibir atención? ¿Será que tenemos que tener un oxímetro en casa? Esos trucos que pudiéramos nosotros en casa tener, sabiendo que tenemos un paciente positivo con nosotros o nosotros mismos. Sí, correcto. Aquí los signos de alarma son importantísimos. Cuando uno tiene un familiar COVID positivo en casa y está en casa aislado porque no tiene síntomas o porque los síntomas fueron muy leves, hay que testear o hay que hacerles pruebas a todos los familiares, ¿no? Lo correcto, y que hace una de las críticas que voy a adelantar, ¿no? Porque es algo de llevar a la casa, de que la forma correcta de manejar el COVID-19 y las personas contagiadas no es aislarlos en casas, y lo repito, no es aislamiento en casa. Estos pacientes hay que aislarlos fuera de su hogar, hay que aislarlos en centros grandes como gimnasios, centro de convenciones Amador, centro de convenciones Atlapa o lugares grandes ya bien estructurados. Por supuesto, esto requiere una inversión, pero es la única forma que podamos reducir la preocupación de la persona, porque usted se puede imaginar en casa
usted tiene a su abuelita, a su abuelo vivo de 70, 80 años de edad y tiene un hijo que trabaja y que sale y es positivo, el riesgo de contagiarse esa persona, y ocurre, y es lo que está pasando, es muy alta, sobre todo en las áreas del epicentro de la pandemia actualmente, que son áreas con grandes desigualdades, inequidades, y son áreas de pocos recursos, de mucho hacinamiento, donde en una habitación pueden dormir hasta 4, 5 personas, donde solamente tienen un baño para 7 o 8 personas. Entonces usted se puede imaginar el desastre de contagio y la preocupación de las personas que viven con personas que están contagiadas con COVID. Entonces lo correcto para quitar esa preocupación, lo primero es hacer las cosas bien, y la cosa bien es aislar a esas personas contagiadas de su casa, de su hogar, cosa que no se ha hecho desde el inicio de la pandemia. Ustedes van a decir, bueno, es que se van a aislar en hoteles. ¿Ustedes saben cuántas personas actualmente están en hoteles? Menos de 700 personas, estamos hablando 600 y tantas personas hasta la fecha. Pero ustedes saben cuántas personas son positivas contagiadas que están en aislamiento domiciliario, pues más de 19,000 personas. Entonces se puede imaginar 19,000 personas contagiadas, aisladas en la casa, la facilidad de distribución del virus. Entonces eso explica fácilmente por qué en Panamá tenemos el pico en ascenso y todo el mundo habla de aplanar la curva o que la curva entre en descenso, y es imposible hacer un aplanamiento de la curva en Panamá si no se toman medidas fuertes contra el virus, y la única forma de acabar el virus es evitar que el virus pase de una persona a otra persona, y es aislar a los contagiados, no domiciliariamente, sino hay que aislarlos fuera de su hogar con todas los recursos económicos y apoyo socioeconómicos a esa familia, que se le garantice su comida, que se le garantice la seguridad de su casa, porque así es la única forma que la persona va a aceptar que se aísle fuera de su hogar. Ahora, en nuestro plan familiar, si bien es cierto, usted habla de un escenario macro, pero en nuestra realidad, en nuestro plan familiar, en lo que ya está ahorita ocurriendo con nosotros, con nuestras familias, nos queda claro que tenemos que aislar a este familiar, efectivamente tenemos que aislarlo para que efectivamente no propaguemos aún más. Pero niveles, oxímetro, yo que por ejemplo en este caso padecería de la enfermedad como tal, qué cuidados debo tener, dónde controlar esos trucos de control mío, realmente dónde saber en qué momento decir voy para el hospital. ¿Qué trucos allí poder tener esa delgada línea del ser o no complicarme? Correcto. Sí, uno usa medidas importantes, que es el asesoramiento médico. El Ministerio de Salud en Panamá, el MINSA, ha establecido líneas telefónicas del 169, programas, ¿verdad?, digitalizados, computarizados, ¿no?, para poder obviamente contestar las dudas de las personas. Hay que usarlos, hay que seguir las recomendaciones del MINSA, como el distanciamiento social de por lo menos 2 metros, como el lavado de manos, como el uso obligatorio de mascarillas, ¿no? Medidas higiénicas importantes en la casa. Siempre he dicho que es muy importante que los utensilios y los platos, todos de los pacientes COVID, sean totalmente diferentes a los platos que va a usar los demás miembros de la familia, porque obviamente sabemos que el virus es un virus también que el contacto es importante. Este virus es un virus que en metal dura hasta 72 horas, este es un virus que en cartón dura 24 horas, que en plástico puede durar hasta 48 horas. Entonces se puede imaginar la gente tocando en su casa cartones, papeles, metales, sillas. Entonces el virus está ahí vivo hasta 72 horas. Entonces usted agarra la mano, no se las lava, se toca el oído, se toca el ojo, se arrasca, se mete la mano en la nariz, por acción refleja, estornuda. 1000 formas de contagiarse tenemos, ¿no? Entonces son medidas sencillas. El oxímetro de pulso, obviamente, si uno lo puede conseguir, es ideal, porque uno lo puede poner en la casa, y si uno tiene tos y tiene fiebre, y bueno, llamó al 169 y le dieron, bueno, usted ahora tiene síntomas leves, tome Tylenol, toma acetaminofén, toma antiinflamatorios, quédese en casa, aíslese, lávese las manos, esté en un cuarto, trate de estar fuera de su familia. Entonces, claro, el temor es que si se agravan los síntomas, y yo empiezo a tener fiebre ya de 3 días de evolución, empiezo a tener fatiga y empiezo a tener tos,
Esos son datos ya de alarma que me tienen que obligar a ir a buscar ayuda médica al hospital, ¿no? Es muy importante porque la sensación ya de disnea, de dificultad respiratoria, uno la empieza a observar al 10º día hasta el 14º día. Los primeros 5 o 7 días hay malestar general, puede haber fiebre, puede haber tos, dolor de garganta, pero cuando se instala ya esa sensación subjetiva de falta de aire, uno tiene que buscar ayuda médica rápidamente. Ahora bien, doctor, usted acaba de mencionar algo y que probablemente sea un tema cultural en nuestro país. Estamos acostumbrados a automedicarnos. Tengo una fiebrecita, corro y le pregunto al farmacéutico y compro cualquier cosa. ¿Qué recomendación nos da usted como personas en casa sobre la automedicación? Siempre se habla de que no, pero ¿en qué riesgos estaríamos nosotros si nos automedicamos en esta situación? Sí, el problema de la automedicación es cuando uno se automedica con un diagnóstico que no es de certeza. Vamos a poner un ejemplo. Usted le dio, estamos en la estación lluviosa, estamos en el invierno, en pleno invierno en Panamá, y obviamente aparecen enfermedades como el dengue, como la gripe, como la influenza, en los cuales ya se está vacunando desde previamente, hace 2 meses ya la vacuna pues se está poniendo para reducir los síntomas de la influenza, sobre todo en la población de riesgo, de manera que usted muy bien puede tener fiebre por un cuadro gripal, usted puede tener fiebre porque de repente le dio dengue, entonces hay que observar mucho las manifestaciones de dengue para uno correr al hospital a buscar ayuda, porque hemos tenido casos en la experiencia clínica mía de que hemos tenido por lo menos casos de dengue con coronavirus agregada, o sea, dengue con COVID-19. Entonces muchas veces el paciente pensó que era dengue porque tenía fiebre, porque había malestar general o lo que uno llama la rompehueso, porque dolores musculares o mialgias, y de repente se brotó, bueno, yo creo que esto es dengue, y resulta que el paciente además de dengue puede tener COVID-19. Entonces hay que buscar ayuda. La automedicación no es buena porque enmascara los síntomas y signos de la enfermedad. El problema de la automedicación es que enmascara los síntomas y signos de una enfermedad. Entonces a veces es mejor dejar evolucionar la enfermedad, porque si usted tiene fiebre y persiste la fiebre y se agrega tos y ya usted no se siente bien, entonces mejor vaya a buscar ayuda, porque el peligro de automedicarse es que la fiebre va a disminuir, pero los síntomas de otros órganos van a salir, como la dificultad respiratoria, con disnea, con tos, y entonces cuando usted va a buscar ayuda médica puede ser tarde. Ahora, si bien es cierto el escenario en el cual usted se ha visto en esta pandemia de COVID, doctor, en los diferentes escenarios, ¿puede llegar un paciente a ser crítico sin necesidad de ser entubado en este caso? ¿O eso va por default? ¿Es necesario? Correcto, es una excelente pregunta. Sabemos que más del 80% de los pacientes no van a ir a los hospitales, van a estar asintomáticos con síntomas muy leves. El resto del 20% de los pacientes que van al hospital, un 15% de pacientes van a ir a salas porque tienen una neumonía leve, ¿no? No tienen una taquicardia sostenida, una frecuencia cardíaca muy alta, no tienen una frecuencia respiratoria tan elevada, están saturando arriba de 93, 94, 95%. Usted le hace una radiografía o un CAT pulmonar de alta resolución sin contraste y hay infiltrados pulmonares en vidrio despulidos, bilaterales. Bueno, usted dice, este paciente hay que hospitalizarlo. Es el 15%. Son neumonías llamadas leves. Pero las neumonías que son moderadas a severas, donde el paciente tiene mayor frecuencia cardíaca, donde el paciente tiene mayor frecuencia respiratoria, donde la saturación arterial de oxígeno o porcentaje de hemoglobina que va a tener oxígeno está debajo del 93%, entonces este es un paciente que va a ir a unidad de cuidados intensivos. Y si le agrega a estos cambios de la presión arterial, estado confusional, disminución del flujo urinario, falla renal, entonces el paciente es candidato a estar en cuidados intensivos, y es el 5% afortunadamente. 5%, de este 5% que va a estar en cuidados intensivos, un 2% va a requerir intubación endotraqueal y respiración mecánica artificial. Pero si usted maneja las estadísticas y se da cuenta que el 5% de estos pacientes van a requerir cuidados intensivos y estamos
en el pico de esta pandemia en Panamá, donde están habiendo por promedio de hace casi una semana más de 1,000 casos por día, usted multiplica 1,000 por 5%, entonces usted se da cuenta que aproximadamente 50 pacientes van a requerir por día cuidados intensivos. Entonces usted no le cabe pensar cómo el Estado y los hospitales privados van a tener suficientes camas en cuidado intensivo para albergar a estos pacientes, que es lo que está ocurriendo actualmente. El sistema estatal ya está colapsado. Y está colapsado, ¿por qué? Porque se ha perdido toda la arquitectura y organización de los hospitales, tanto de seguridad social como los no asegurados. Vamos a poner ejemplo el Seguro Social. El Seguro Social es un hospital de tercer nivel, cuarto nivel, de ver complejidades de enfermedades. Es un hospital prácticamente que actualmente es COVID. Es un hospital que casi la sala, ya la especializada es COVID, y se siguen creando camas para manejar estos pacientes críticos, graves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando que de 1,000 casos por día, 50 camas usted va a necesitar por día. O sea, ¿cómo usted va a sacar en una semana 350 camas? Hoy por hoy las estadísticas son las estadísticas. Nosotros tenemos más o menos casi 1,000 casos por día. Tenemos de esos pacientes 800 y tantos, ¿no? 860 más o menos es la estadística del día de hoy, de pacientes que están hospitalizados, ¿no? En sala. Y en intensivo estamos hablando de 162 hasta 170 pacientes en cuidado intensivo. Entonces el sistema, obviamente un sistema que está colapsado. Ahora bien, doctor, usted mencionaba hace un momento sobre algunas patologías. ¿Qué decirle a ese paciente que tiene sus patologías alternas, al hipertenso, al diabético? ¿Sale mejor botar la llave, no salir de la casa? ¿Qué hacemos? Hay pacientes con estas patologías que frente a este tipo de situación, ¿cuál es el escenario que en su haber usted ha podido notar con estos pacientes? Correcto, hay dos tipos de escenarios. El primer escenario, el peor, aquel paciente diabético, hipertenso mal controlado. ¿Por qué mal controlado? Porque en estos prácticamente 4 meses de pandemia, entonces son pacientes que no ayudan a sus citas de control médico, no porque sean irresponsables, sino porque tienen miedo de ir a los hospitales, tienen miedo de ir a contagiarse, entonces obviamente tienen temor. Entonces son pacientes que están tomando medicamentos antihipertensivos a dosis inadecuadas, otros no lo están tomando, otros son diabéticos, que es muy importante el control de la diabetes, ver la cifra de hemoglobina glicosilada, que te habla del control del azúcar en 3 meses, no tanto la glicemia como valor absoluto, sino ver la hemoglobina glicosilada de nuestros pacientes, y el paciente hipertenso ve su cifra de presión arterial, y se observa que estos pacientes que están muy mal controlados, están hipertensos y están con hiperglucemia y hemoglobina glicosilada arriba de 7.5, 8%, me ha tocado ver pacientes hasta en 13% de hemoglobina glicosilada, son pacientes que son favorables para desarrollar el contagio por COVID-19 o el virus SARS-CoV-2, y son pacientes que una vez que desarrollan la enfermedad y son contagiados, son pacientes que van a evolucionar a una fase inflamatoria severa, y son pacientes que van a requerir estar intubados, un ventilador, y van a tener una mortalidad altísima. Cuando uno ve las estadísticas en Panamá y en el mundo, sabemos que los mayores de 60 años son los más afectados y son los que tienen mayor mortalidad. Y es ahí donde está la diabetes, ahí donde está la hipertensión. Entonces este es el peor escenario: pacientes mal controlados, diabéticos, hipertensos, que son contagiados y que la evolución de ellos va a ser tórpida, no va a ser adecuada. El segundo escenario es el mejor escenario, porque tampoco vamos a alarmar a toda la población. Son pacientes hipertensos, diabéticos bien controlados, y un paciente hipertenso bien controlado, hablando de cifras de presión arteriales promedio 120-80, por decir un número, hablando de hemoglobina glicosilada de 7% o menos, hablando de un buen control glicémico e hipertensivo, son pacientes que no se van a complicar como aquellos pacientes diabéticos e hipertensos mal controlados. Son las dos caras de la moneda: el paciente mal controlado, que le va a ir mal, y el paciente bien controlado, que le va a ir mejor. Ahora bien,
Parecería que lamentablemente los pacientes hipertensos son los que están llevando la delantera en los casos de mortalidad y que obviamente eso va de la mano que las cifras en Panamá pareciera que un alto porcentaje de nuestros panameños sufren de hipertensión. ¿Cuál ha sido el escenario? ¿Por qué el hipertenso se complica más, doctor? Allí, ¿qué ocurre en ese escenario de un paciente hipertenso crítico? Excelente pregunta. Usted sabe que las células del cuerpo humano, hay células que tapizan todas las estructuras vasculares, todas las estructuras de los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, como arteriolas, como capilares. Estas estructuras celulares se llaman células endoteliales. O sea, la célula endotelial es como si usted tuviera una tela y ve el tapiz de esa célula, de esa tela, y ese tapiz celular se llama célula endotelial. Se ha demostrado desde hace décadas atrás del siglo pasado que ese endotelio que cubre y protege, que es la capa íntima, interna de los vasos sanguíneos, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, los síndromes metabólicos, va produciendo disfunción de la célula endotelial. La célula endotelial deja de producir sustancias muy importantes que mantiene su integridad. Entonces, estos pacientes hipertensos mal controlados, y si usted agrega obesidad y agrega diabetes, agrega dislipidemia y agrega otros factores importantes, entonces estas células endoteliales ya están lesionadas de por sí. De manera que cuando el virus entra, se replica, viene la parte pulmonar y pasa a los órganos sistémicos, a las células endoteliales. Estas células endoteliales es un blanco, es un target, es un blanco para el virus y se lesiona por las moléculas inflamatorias que está produciendo su propio organismo. Estas moléculas inflamatorias son responsables de lesionar sus células endoteliales, que al final todos los órganos están cubiertos de células endoteliales porque en todos los órganos tiene que llegar sangre y las células endoteliales tapizan la pared interna de todos los vasos sanguíneos, y eso explica por qué usted hace falla renal, por qué hace falla hepática, por qué hace lesión del tracto gastrointestinal, por qué hace lesión cardíaca, por qué hace lesión pulmonar. ¿Ve? Entonces es muy importante que en el paciente hipertenso, como usted menciona, ya tiene daño en las células endoteliales previamente a la entrada del virus, y cuando el virus se expone al genoma humano, a nuestros genes, esos genes provocan una respuesta de una tormenta genómica y expresa una gran cantidad de genes inflamatorios que van a producir moléculas inflamatorias que van a lesionar las células. Y en el diabético esto es más peligroso y es mucho más exponenciado que un paciente no diabético o no hipertenso, en el caso de la hipertensión arterial, porque ya estos pacientes tienen disfunción endotelial. El envejecimiento, todos envejecemos, nos salen arrugas, nos salen canas, obviamente las células también envejecen. Hay muerte celular por envejecimiento, el fenómeno llamado apoptosis o muerte celular programada por el envejecimiento, y esto hace que las células endoteliales también envejezcan y se hacen más vulnerables a la respuesta inflamatoria ocasionada por el virus. Ahora bien, doctor, estamos hablando precisamente del paciente crítico, de este escenario que usted ve todos los días, pero hay cifras alentadoras, hay pacientes que están saliendo, gracias a Dios, están saliendo a recuperación del área crítica. ¿Cómo es ese manejo de ese paciente en un área crítica? Por ejemplo, en su experiencia, Cándido Amador, que se encuentra con un paciente crítico y que ya han habido cifras positivas de pacientes recuperados. ¿Qué tanto todo lo que se le aborda a ese paciente? Sí, una de las cosas positivas que tenemos que decir frente a la pandemia, no todo es negativo, hay muchas cosas positivas. La principal factor positivo es el esfuerzo de los médicos, el esfuerzo sobrehumano que están haciendo los médicos. Este es un factor sumamente positivo, y yo le digo a la audiencia que los médicos no somos héroes. Nosotros hacemos un juramento que no es el juramento hipocrático, es el juramento de la Convención de Ginebra. Este juramento es muy claro, donde el médico se da el don de sanar y ayudar a la humanidad. O sea que esto es una obligación, que cuando el médico se gradúa hay que ayudar a la humanidad, hay que preservar la salud del mundo. Entonces el médico juega un papel muy importante, no como héroe, sino como una obligación importante en la atención. Así que la parte positiva es el esfuerzo sobrehumano de todos los médicos
y el personal también digo paramédico, enfermeras, tecnólogos médicos, radiólogos, personal de salud, laboratoristas, hasta la persona que limpia el piso en un hospital, que forma parte de la salubridad, juega un papel importantísimo. Y ellos sí son héroes, porque ellos no hicieron el juramento de Ginebra que hacemos los médicos. Entonces, este personal de salud, paramédico, está haciendo un esfuerzo titánico, y ese es el lado positivo. En Panamá, nosotros podemos darnos el lujo de decir que tenemos una tasa de letalidad, una de las más bajas de América y del mundo. Estamos hablando de una tasa de letalidad debajo del 2%. Al inicio estábamos en 2.8 y la fuimos bajando debido a implementación de protocolos ya bien establecidos en la atención del paciente, y en cuidados intensivos la mortalidad en nuestro país es bastante baja si la comparamos con otros países. ¿Por qué? Porque tenemos protocolos o guías de manejo que orientan al intensivista, al neumólogo, al internista, al médico que está viendo estos pacientes, para saber qué tiene que hacer dependiendo de cómo está el paciente. Y la mortalidad al inicio de marzo estaba alrededor del 50%. O sea, los pacientes intubados en intensivo se morían la mitad. Ya para este mes podemos decir que aproximadamente la mortalidad está entre un 30 a un 25 y en algunos lugares hasta un 20%, ¿no? ¿Ve? Debido al protocolo de manejo de estos pacientes graves una vez intubados. Ahora, un factor muy importante que le quiero decir a la población del por qué llegar temprano a los hospitales y no esperar al último momento. Hay que llegar temprano porque lo que se ha demostrado que puede reducir la mortalidad es la atención temprana de estos pacientes, ponerlos rápidamente en cánulas de alto flujo, en ventilaciones no invasivas, evita que el paciente llegue a ser intubado, el uso de esteroides en forma temprana, el uso de antitrombóticos y anticoagulantes a través de heparinas no fraccionadas también ha reducido mucho la mortalidad de estos pacientes, de manera que aplicar todos estos protocolos temprano va a producir una mejor, ¿verdad?, evolución de estos pacientes, una reducción de la mortalidad, que es lo que en Panamá estamos viendo. Nosotros los intensivistas y los médicos neumólogos intensivistas que están viendo pacientes críticos en intensivo, hemos podido percatar que la mortalidad de nosotros con respecto a otros países del área está en rangos bastante aceptables, inclusive más bajos que potencias o países desarrollados. Ahora bien, doctor, esta pregunta me corresponde hacerle porque usted que está frente a la unidad de cuidados intensivos, donde está manejando los pacientes críticos, hoy en día se están viendo dos corrientes frente a COVID. Una corriente que es el que está apoyando todos los protocolos y poder apoyar todo este tipo de esfuerzo para el tratamiento, inclusive para algunos exagerados, apoyan a la OMS y todo lo que se está haciendo. Pero sin embargo hay otro grupo que tildan de que es demasiado exagerado, de que probablemente esto, mejor tómate un vasito con agua y limón, de que realmente no es tal monstruo como algunos lo ven. Usted que está frente a la unidad de cuidados intensivos, que está viendo lo que está ocurriendo, diríamos que en esta área tan crítica, ¿qué opina sobre estas dos corrientes de los creyentes y los no creyentes en lo que ocurre? Sí, aquí la forma más importante es la educación. La educación médica continua es básica y la educación médica continua se basa en dar el conocimiento basado en la evidencia científica actual. Hay muchas cosas que usted puede mencionar. Hay gente que toma aspirina, toma sal, toma limón. O sea, hay tantos remedios. Hay gente que empieza a tomar ivermectina porque leyeron que la ivermectina mata el virus en 12, 24 horas. Hay gente, pues, el dilema de la hidroxicloroquina. En fin, la medicina tiene que ser basada en evidencia científica, ¿no? Porque va a hacer que nos equivoquemos menos. El problema radica en la educación y que como esto es un virus novel, nuevo, las primeras medidas adoptadas por la Organización Mundial de la Salud no fueron las más adecuadas, como ya ustedes saben. Hoy por hoy nadie duda la importancia de usar la mascarilla, pero obviamente al inicio de esto, en el mes de febrero, marzo, había un dilema que si había que usar mascarilla, que si no había que usar mascarilla. Al final sabemos que hay que usarla, porque la experiencia del conocimiento que cada vez se tiene más sobre este novel virus nos habla de la alta contagiosidad del virus, y esta alta contagiosidad
del virus nos obliga a usar medidas de aislarnos del virus, que es las mascarillas, que es usar lavado de manos, el distanciamiento social, y es muy importante la educación para tener que se hagan los protocolos correctos. Un ejemplo, nosotros en intensivo no usamos ni un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Los intensivistas usamos las guías internacionales de nuestras sociedades de cuidado intensivo, que se han puesto de acuerdo, las guías europeas y las guías americanas, y hemos hecho unas guías internacionales de la campaña de sobrevivencia de sepsis de COVID-19 en el año 2020, y las guías son muy claras de qué es lo que uno tiene que utilizar: el equipo de protección personal, proteger al equipo de salud, es la base de todas estas cosas. Y obviamente ya la parte farmacológica, de qué fármaco utilizar, el público debe saber que hasta el momento no hay un tratamiento específico para el SARS-CoV-2 o el coronavirus. No existe tratamiento. Ustedes van a ver muchos medicamentos antivirales, Remdesivir, pues no ha reducido mortalidad, sí un poco tiempo de estancia, muy criticado el estudio, pero carísimo el fármaco para ser adquirido en nuestro país, ¿verdad? Ustedes pueden ver del dilema de la hidroxicloroquina y la citromicina. Hoy sale en la crítica que un grupo de médicos, infectólogos, van a favor de que hay que usar la hidroxicloroquina nuevamente y la citromicina, y eso es lo que yo llamo desesperación por tratar de hacer algo de reducir la mortalidad, porque cuando usted es un infectólogo y lo consultan a ver un paciente que está grave en intensivo, ¿verdad? Y usted tiene que usar algo de algún medicamento para tratarlo, usted se frustra porque sabe que no hay tratamiento específico para el virus. Entonces uno trata de usar cosas por estudios observacionales, anecdóticos. Mira, a mí me va muy bien con este medicamento y yo lo uso por eso, y no es lo correcto, porque muchas veces hacemos daño por lo que le damos a los pacientes. Y hay una frase en latín, primum non nocere, que significa primero no hacer más daño que el que tiene el paciente. Entonces yo en lo personal y todo el grupo de la sociedad de cuidados intensivos, los intensivistas, no usamos estos medicamentos. Al inicio se usaron porque había controversia si servía o no servía, pero ya los estudios randomizados que se hacen con buen nivel de evidencia demuestran que no hay utilidad de estos fármacos. Ahora bien, doctor, usted acaba de mencionar algo, y como en redes sociales el tiempo va volando, el tiempo la verdad que se nos ha ido corriendo con rapidez. ¿Qué mensaje le daría usted a la población, doctor, a ese paciente que fue crítico y gracias a Dios hoy en día está en su casa? ¿Qué cuidados debe tener? A la gente que probablemente todavía no logra captar por qué el distanciamiento, por qué el no contagiarnos todos a la vez, sus recomendaciones desde su perspectiva en el área crítica. Correcto. Una vez que el paciente sale intensivo, él debe tener un médico de cabecera que le dé seguimiento. Esto no es cosa irse a la casa, ya me dio coronavirus, ya salí. No, el paciente tiene que tener un seguimiento con su médico de cabecera, ya sea su neumólogo, su internista, su médico familiar, o sea, su geriatra, debe tener un médico de cabecera que le dé seguimiento y que oriente al paciente. La parte nutricional es importante, el nutrirse, el comer sano, comer frutas, vitaminas, vegetales, antioxidantes naturales, ¿no? A través de aportados de la dieta. El hecho de bajar de peso, reducir de peso, el hipertenso que ahora se controla mejor, tiene que controlarse mejor su presión, el diabético que ha salido, tener un mejor control de su diabetes. El seguimiento posterior al egreso es básicamente importante. Claro, cuando él llega a la casa va a mantener sus medidas iguales de protección, igual, lavado de manos, uso de mascarilla, ¿verdad? Distanciamiento, uso de sus propios utensilios. Pero aquí lo importante es el seguimiento de estos pacientes, no abandonarlos ni dejarlos solos. Estos pacientes tienen comorbilidades y tienen que ir a su consulta con sus médicos de cabecera para seguir controlándose. Esa es la recomendación más importante que puedo decirles. Ahora bien, muchísimas gracias, doctor Cándido. ¿Dónde podemos encontrar al doctor Cándido Amador? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero insistir muchísimo que el número de muertes y el número de casos de contagio en Panamá no va a mejorar por nombrar más intensivistas, ni crear más camas de intensivo, ni traer medicamentos costosos o tratar de ensayar productos de investigación
científicas que todavía no han demostrado utilidad en el virus, que se están usando en forma experimental en trabajos, ¿verdad? Lo más importante es bloquear las personas contagiadas. Si nosotros queremos tener éxito en el control del COVID e erradicar el COVID, es básico, porque si tú erradicas el COVID, mejora la economía de tu país. Si tú no erradicas el COVID-19, la economía va a seguir sufriendo. Entonces las autoridades que me pueden estar escuchando tienen que tomar esto en serio. Tenemos que aislar esos más de 19,000 contagiados fuera de su casa, y esto es un plan que requiere no solamente la acción gubernamental, requiere la acción de la sociedad, de la comunidad, para poder tener éxito en aislar a estas personas. Y bueno, contestando su pregunta, soy el doctor Cándido Amador, pues soy jefe de cuidado intensivo del Hospital Nacional, soy médico internista, mi consultorio está en el 3er piso del Centro Médico Nacional, el teléfono es 227-5444, y quiero decirle que yo soy 100% Hospital Nacional, como pueden ver, y obviamente con orgullo represento este hospital, que a través de la trayectoria del doctor Juan Medrano, quien es su fundador, pues este hospital ha ido creciendo y no ha sido la excepción de modificar, mejorar y atender la población, en este caso, en esta época de pandemia. Muchas gracias. Cómo no, doctor, sabemos que, bueno, este tiempo se nos fue volando. Nos vamos a quedar con la promesa de que nos regale otro live en otra ocasión, porque hay muchas preguntas pues que quedaron en el tintero, así que le damos las gracias, doctor, muchísimas gracias, gracias por ese enorme trabajo que está realizando con los pacientes críticos. La verdad que el país entero está en las manos de todos ustedes, que están haciendo un esfuerzo enorme. Muchísimas gracias, le deseamos una feliz tarde a todos los que se han conectado. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Esta entrevista se subirá a nuestro canal de YouTube, Hospital Nacional. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Feliz tarde para todos. Ya estamos listos para la transmisión de nuestro HN Live. Hospital Nacional, abriendo sus puertas para compartir experiencias. Prepare sus preguntas.